El hígado de res es un superalimento porque puede ser considerado un multivitamínico natural, rico en vitaminas como la A y el complejo B, además de minerales como el hierro, zinc, fósforo, potasio y magnesio. Pero también es cierto que no es el favorito de muchos. Pero con esta receta la historia cambia. Este paté resulta una verdadera maravilla. Quédate conmigo hasta el final que te muestro el paso a paso. Si te animas, los ingredientes los encontrarás al final y en la caja de descripción. Acá tengo el hígado de res bien limpio, sin piel, previamente cortado. Asimismo, los dientes de ajo y cebolla cortados y las especias. Por otra parte, he cortado en rodajas las aceitunas deshuesadas y esta es la medida de cilantro seco. Otro paso que tengo adelantado consiste en cortar el pimiento en cuadritos y remojar durante unos 20 o 30 minutos en 3/4 de cucharada de aceite, en mi caso de oliva virgen extra, y 1/4 de cucharada de vinagre, yo he utilizado de manzana. Esto va a evitar que se marchiten en el paté. El pimiento fresco se puede sustituir por pimientos secos, que también queda delicioso. Ahora escurrimos el pimiento y vamos a agregar la mezcla resultante sobre una sartén, en mi caso libre de teflón y aluminio por su toxicidad. Seguidamente adicionamos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Lo primero sería sofreír un poco el ajo. Es importante señalar que en caso de artritis se aconseja limitar el consumo de solanáceas. Estas son la patata, tomate, berenjena y pimientos. Así que si este es tu caso, puedes prescindir del pimiento en esta receta que igual va a quedar deliciosa. Si te interesa conocer más sobre este tema, aquí te dejo un enlace. Luego incorporamos la cebolla y sofreímos hasta que cristalice. Es el momento de adicionar nuestro ingrediente protagonista, el hígado, rico en vitaminas y minerales. Removemos un poco y cocinamos a fuego medio bajo. Vamos removiendo a medida que se cocina. Adicionamos ahora las especias para ir aportando más sabor. Removemos y agregamos una taza de agua. Corregimos sal. En esta oportunidad usé sal marina natural, sin refinar, sin flúor. Finalmente agregamos el vino. Si te animas a cocinar una de nuestras recetas, compártenos tus fotos etiquetándolas en las redes sociales con el hashtag #CocinaConIsaPaleoFit. Me hace mucha ilusión poder ver todas sus fotos. Tapamos y dejamos enfriar. Una vez esté a temperatura ambiente, vamos a procesar nuestro hígado. Yo voy a triturarlo en la batidora de vaso, pero si tienes un robot de cocina, pues genial porque puedes hacer todo el procedimiento con él y además es más fácil procesarlo. Procesamos
Y a medida que vamos observando la textura, agregamos el líquido resultante del sofrito, según la fluidez deseada de nuestro paté. Removemos un poco para ayudar a la batidora. Así desplazamos hacia arriba el fondo ya triturado. En mi caso, yo agregué todo el líquido resultante del sofrito para obtener esta textura. Vertemos en una fuente y ahora agregamos las aceitunas, el pimiento rojo escurrido y un poco de cilantro seco. Mezclamos bien. Agregamos el cilantro seco restante. Mezclamos y listo para servir y disfrutar. Si te gustó esta receta y todos los tips saludables que he compartido, dale me gusta y comparte. Déjame las dudas en los comentarios, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Besitos y hasta la próxima.